se nos pide que utilicemos una identidad de doble ángulo para simplificar la expresión o escribir como un solo expresión trigonométrica. Nos dan 1 2 veces coseno 72 grados por seno 72 grados. Mirando el doble entidad desde ángulo abajo, solo hay una que implica el producto del seno, y el coseno que tiene una identidad de doble ángulo para seno que se muestra aquí. Así que vamos a resolver esta ecuación para el seno a veces coseno a, entonces podemos realizar una sustitución para un coseno 72 grados veces seno 72 grados. Por lo tanto, de nuevo, usando la identidad sinedosa, es igual a 2 veces seno a veces coseno a, y vamos a reescribir el producto de seno y coseno como coseno veces seno, por lo que más de cerca se asemeja a nuestra expresión. Así que tenemos 2 veces coseno a seno a. Y de nuevo, para nuestra expresión, realizaremos una sustitución para el coseno 72 grados veces el seno 72 grados. Así que para la identidad, vamos a dividir ambos lados por 2. Para resolver para coseno a veces sin a, en el lado izquierdo, tenemos seno de 2a dividido por 2, y así queremos 1 2 veces seno de 2a. Es igual a en el derecha, 2 divididos por 2 simplifica a 1 dejándonos con coseno a veces sin a. Así que fíjate ahora, coseno 72 grados por seno 72 grados coincide con la expresión coseno a veces seno a es de 72 grados, que significa que ahora podemos sustituir 1 2 seno 2a o 1 2 veces seno de 2 veces 72 grados para coseno 72 grados por seno 72 grados por seno 72 grados. Así que todavía tenemos el coeficiente de 1 2 y luego realizar la sustitución, tenemos 1 2 veces el seno de 2 veces 72 grados. Y simplificando, tenemos 1 2 veces 1 2 es 1 4, tenemos 1 4 veces el seno de 2 veces 72 grados. Es de 144 grados. Así que ahora tenemos la expresión simplificada a una sola expresión truco que también podría expresarse como el seno de 144 grados divididos por 4. Espero que hayas encontrado esto útil.